Bueno. Aquí estamos una vez más para continuar. Ya paró la lluvia, gracias al Señor. Ahora vamos a poder transmitir, ¿sí? Vamos a poder transmitir porque se largó la lluvia hace ratito y se largó como todo. ¿Sí? Bueno, pero aquí estamos para seguir transmitiendo la palabra del Señor una vez más que nos da el Señor. Y muchas gracias por eso, ¿sí? Muchas gracias por esto, porque pues, no hay otro quien más pueda hacer las cosas como se debe, ¿sí? Si no es Dios. Así que muchas gracias por eso. Oremos. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, estamos aquí, Señor. Bendito Dios, porque tú nos perdonaste, Señor, tú nos salvaste, Señor, tú nos ayudaste, Señor, a caminar. Hasta aquí, Señor, estamos, Señor, bendito Dios. Perdónanos, Señor, bendito Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu camino, bendito Dios. Oh, glorioso Padre, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no decirte gracias, bendito Dios? ¿Cómo no decirte santo eres tú, Señor? ¿Cómo no decirte grande eres tú, Señor, en misericordia, en tu amor, Señor? Mucho, Señor, grande, bendito Dios eres tú. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú puedes darnos, Señor, fuerzas, Señor, para estar aquí. Bendito Padre, que esto sea de bendición para todas las personas, Señor, que escuchan, Señor. A donde llegue, Señor, estas ondas, Señor. Oh, bendito Dios, en Facebook, Señor. Donde esté, Señor, pueda llegar, Señor, tu palabra, Señor. A donde llegue, Señor, Facebook. Ahí, Señor. Puedan, Señor, convertirse varias personas, muchas personas, miles, Señor, de personas. Bendito Dios. Millones de personas, Señor, porque es necesario, Señor, que haya, Señor, palabras, Señor, bendito Dios. Porque así, Señor, el pueblo se guiará, Señor. Porque si no, el pueblo está sin guía, Señor. Y sin guía, Señor, se desvía, Señor, tu pueblo, bendito Dios. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, que nos trata de interrumpir, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, le echamos fuera de este lugar, que no tiene arte ni parte, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Glorioso Señor, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno. Buenas tardes a ustedes que se están conectando recién, tal vez sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde está usted, pero en qué lugar del mundo está usted. Entonces, que sea una tarde muy agradable para que nosotros estemos acá hablando de la palabra del Señor y comunicándoles, Señor, este mensaje para que usted pueda entender, pueda ser guiado, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Señor. ¿Por qué? Porque una vez más estamos aquí y lo voy a invitar a su Biblia, el capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos. Vamos a ver un poquito la historia de Cornelio acá, un poquito, ¿no? ¿Sí? Si usted ya ha abierto la palabra del Señor, damos lectura, ¿sí? Dice en el capítulo 10 de Hechos, dice así, vamos a leer en el nombre de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios
con toda su casa y que hacía muchas limosnas al templo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo que es el Señor, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria, dice, delante de Dios. Envíe pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a devotos, dice, soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado, dice, todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había dice, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate. Lo volvió, dice, ¿cómo? Y volvió la voz a decirle a él la segunda vez: lo que Dios limpia, no, como, no estoy, me pasé. Y le vino una voz delante de Pedro: mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí vamos a la lectura, ¿sí? Entonces, Pedro tuvo esta visión que el Señor hizo ver, porque había que hablar, ¿sí? Porque el ángel había visitado a aquel varón que se llamaba Cornelio. Entonces,
Esa era la visión que tenía él, Pedro. Sí, sino que no que de los animales, sino que tenían en su corazón así estos hombres que estaban inmundos, pero la palabra de Dios iba a llegar a ese lugar. Entonces, por esa razón tuvo la visión, porque si no, de otra manera, porque él, y después contamos, empezamos desde el principio, que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, donde era en Cesarea, ¿sí? De Filipos. Ahí estaba el varón y era un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre que tenía temor de Dios y oraba cada día y daba sus limosnas, también dice, y que el hombre oraba cada día, entonces ha subido su oración, dice, a la presencia misma de Dios. Entonces, por eso es que el ángel vino a este varón, Cornelio, ¿sí? Y manda decir, ¿qué le dice? Piadoso, ¿sí, no? Y poderoso de Dios con toda su casa, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, dice, del día, que un ángel de Dios entraba, dice, donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para memoria delante de Dios. Entonces le ordena acá y le dice al hombre, el varón le dice, el ángel dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Simón se llamaba antes, ¿sí? Pero después que se convirtió, le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque Simón significaba caña, ¿sí? Y Pedro significa piedra. Entonces, que se supone que tiene más peso, ¿sí? Y no es removido por cualquier cosa. Pero en la caña sí, viene un viento, se mueve, ¿no? Pero entonces por esa razón, porque no tenía fijeza. Por eso Simón significa no tener fijeza, ¿sí? O sea que significa caña, que por cualquier cosa se mueve, ¿sí? Entonces cualquier cosa vacila. Entonces, pero Pedro fue cambiado el nombre a Pedro. Pedro significa piedra, como digo, Petra, ¿sí? Piedrecita, chiquita, ¿sí? Y le dice, ahí cuando le dice también allá en Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no estaba diciendo como se confunden mucho acá los de la iglesia católica, ¿no? No estaba diciendo eso, sino que estaba diciendo sobre esta roca. Se estaba hablando de él mismo, de Jesús mismo, estaba hablando sobre esta roca. Estaba diciendo él, no a Pedro, ¿no? Aquí está este versículo, está confundido ahí, ¿sí? Sino que por eso le llaman el Papa. Pero no es eso lo que decía. Lo que dice el texto es que Jesucristo se estaba diciendo él mismo, ¿sí? Él mismo se decía que él era la roca. Sobre esa roca se iba a edificar la iglesia, ¿no? Entonces, por esa misma razón, ¿sí? Entonces acá, por esa misma razón, dice, posa, dice, en casa de cierto Simón, otro Simón había ahí, ¿sí? De cierto Simón, curtidor. Simón se llamaba, el varón. Y el ángel que hablaba, dice, con Cornelio, llamó a dos de sus
criados y a un devoto, dice, soldado de los que le asistían, dice, un devoto, o sea que un soldado que estaba plenamente ahí, ¿sí? Era como si fuera su hijo o su familia, ¿sí? Entonces, por eso dice devoto, muy devoto a él, ¿sí? Entonces, con él mandó otros soldados, dice, ¿sí? A Jope. Entonces, a los cuales envió, dice, a Jope, dice, después de haberle contado todo. A los soldados le contó. Entonces le envía, ¿sí? Le envía a Jope. Pero al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, ¿qué pasó ahí? A la hora sexta. Tuvo gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban, dice, algo, y le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis que significa una visión, ¿sí? Una visión. Entonces dice acá que estaba orando, ¿sí? Pero tuvo hambre, tuvo una gran hambre, ¿sí? Pero esa hambre no era de que quería comer comida, sino que él no se daba cuenta, ¿sí? Sino que era la tarea. Por eso acá, de que tenía que ir allá a ese tal lugar. ¿A dónde? A Cesarea. Entonces, y vio el cielo abierto, dice, y que descendía, dice, algo semejante a un gran lienzo. Y un gran lienzo, dice, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? El lienzo, ¿no? Que atado, dice, de las 4 puntas, era bajado, dice, a la tierra. Pero eso es lo que veía y eso es lo que tenía que hacer allá. Porque estaban llamando de la tierra de Cesarea hombres, había piadosos hombres y que alababan a Dios junto con este capitán, ¿sí? Un centurión, ¿sí? Capitán o centurión, no sé cómo. Era un centurión, ¿sí? Entonces, alababan a Dios, y daban ofrendas, y daban limón, y ayudaban, dice. Y a la cual había de, ¿cómo? A la cual había de todo, cuadrúpedos, terrestres, y reptiles y aves del cielo. ¿Eran de aquí las aves? No, eran del cielo, los que volaban por allá, ¿sí? Pero había de todo animal. Entonces, él veía. Pero ¿qué le dice acá? Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Le decía esa voz. Pero no es que tenía que hacerlo, era una visión. Pero era una visión de que él tenía que trabajar en aquel lugar. Tenía que ir a este lugar. Por eso, como el ángel ya le mandó a los varones, y no sé cuánto tiempo de camino, pero vinieron hasta donde estaba Pedro, Jope. De Jope, no sé cuántas millas hay hasta Cesarea, pero ellos vinieron caminando y bueno, y dieron la noticia, y a Pedro, ¿cómo dice? A ver qué dice aquí. Y le vio, dice, vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro contesta acá. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
No había comido nada de eso, sino que todas aquellas cosas que eran reptiles, dice que, ¿no? Que eran reptiles eran, y de todo había ahí. En el cual había, dice, todo cuadrúpedos, dice, terrestres, reptiles. ¿Cuáles son los reptiles? Las víboras, aves del cielo. Entonces, Pedro no había estado acostumbrado a comer eso. Por eso le decía, ninguna cosa inmunda entró, ni ninguna cosa común he comido. Entonces Jesús le volvió la voz a él por segunda vez, ¿sí? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, ¿sí? No lo llames así. ¿Por qué? Lo que si Dios limpió, es porque Dios lo limpió. Entonces le decía así a Pedro. Y ya estaban llegando ya los varones también, que habían sido mandados por Cornelio. Y entonces se ve que aquí había temor de Dios. Había temor de Dios, y no era que estaban aquí de gana, sino que había temor de Dios y buscaban de Dios y buscaban su presencia. Y el Señor por eso les manda al ángel y le dice, ve y dile si este varón. Y le dijo, ¿no? Entonces, esto se hizo, dice, 3 veces, y que lienzo, y aquel lienzo volvió a ser recogido, dice, en el cielo. Volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué? Porque de ahí había bajado. Entonces, ¿qué más hizo acá? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, dice, la visión, estaba pensando Pedro, y que había visto, dice, y que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron, dice, a la puerta. Llegaron a la puerta y estaban tocando la puerta y buscando a Pedro. Buscando a Pedro. Eso es lo que tenía que ser, por eso era la visión. Se trata de la visión de que esto es lo que tenían que hacer. Ir al lugar y hablar de la palabra del Señor. Se refería por eso de cuadrúpedos, de lo que había en el lienzo, que tenía que estar fuera del pueblo, ¿sí? Estaba fuera del pueblo de Dios, y a ellos los tenía que ir a hablar de la palabra de Dios y llevarles el mensaje que estaba escrito acá. Entonces, hablarles de parte de Dios y decirles. Entonces, sigue el relato acá. Sigamos, ¿qué dice? El 18 dice, llamando, dice, preguntaron, dice, si moraba, dice, allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Sí? ¿Y qué más dijo? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu que he aquí 3 hombres te buscan. 3 hombres te buscan, ¿sí? Habían sido 3, ¿sí? Con el criado del centurión y 2 soldados más. Entonces, le ruegan, le dicen, le dan el recado de lo que le había venido a decir, ¿sí? Entonces, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, ¿sí? Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? El ángel los envió. Entonces Pedro, descendiendo, dice,
a donde estaban los miembros a donde estaban estoy perdido, a ver. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pregunta Pedro. Y acá lo dicen ellos, le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene, dice, buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de él, de hacerte venir, dice, a su casa para oír tus palabras. ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Y qué es lo que nos tienen que enseñar? ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, habiendo entrado, dice, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron, dice, a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, dice, habiendo convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué tal? Esto ya habían reunido acá, habían invitado a sus parientes, a sus amigos más íntimos y a todos los que estaban ahí. Y entonces, había una congregación ahí. ¿Sí? Había una congregación que Pedro les iba a hablar de la palabra de Dios y les iba a bautizar también. Entonces, cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le dijo, mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando él, entró y habló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre llame común. Bueno, entonces, mientras es para un varón judío, dice, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, dice, que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine a ser, sin réplica. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces el mercado le dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando en ayunas, y a la hora 9, mientras
oraba y en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras blancas, resplandecientes, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Que sea así. Son recordadas delante de Dios. Envía pues ahora a Jope, dice, y haz venir, dice, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Eso dice el ángel. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué lindo, ¿no? Que este varón le hagan venir desde ya y así y que el ángel le hable, que acá tenga esta visión tan linda, ¿sí? Por eso entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice. Y sí, para Dios no hay ninguna acepción de personas, a todos ama igual, por igual, sino que si es la razón de que si usted no quiere volverse a Dios, es una cosa, pero si usted quiere volverse a Dios, es otra cosa. Dios está listo y preparado para ¿qué? Para recibirlo con los brazos abiertos, pero aun cuando usted no sea del pueblo de Dios, ¿sí? Pues en realidad somos gentiles, pero Dios nos ama a todos. Y Él murió por todos. Y Él dio su vida por todos. Entonces, nosotros, es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas, sino que Él ama a todos. Aquí como este varón, por ejemplo, estos eran gentiles, ¿sí? Y del pueblo de Cesarea, y manda. Y este varón oraba. Y este varón pedía, daba limosnas, ayudaba, ¿sí? Y hacía grandes cosas. Y era un jefe. ¿Qué le parece? Para que usted vea la diferencia con los que se hacen los orgullosos y no quieren venir a Dios y sin ser nada a veces. No tienen ni un título, ni estudian siquiera, ni son nada. Y son todavía orgullosos. Acá vemos que un centurión del ejército se humillaba y tenía soldados a su mando. ¿Qué le parece? Y se humillaba ante Dios. Y no se hacía orgulloso, sino que se humillaba ante Dios. Y entonces, por esa razón, bien, Dios le envía al ángel que le dice así, tus oraciones y tus limosnas han subido arriba. ¿Qué te parece? Entonces, dar el diezmo o dar la ofrenda no es malo. Sí, pero si le das sin, pensando, digamos así, que se lo van a gastar, que se sacan la plata, así, ahí sí que estamos jodidos, ¿no? Está mal eso. Pero si tú das de corazón, no hay problema. Das de corazón en el nombre de Jesús, todo es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque serás bendecido, ¿sí? Mira, recuerda que los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, ellos diezman donde estén. Y por esa razón ellos son bendecidos y son categóricamente
ellos no dejan de diezmar, no dejan de ofrendar, no dejan de ayudar. Entonces ellos son bendecidos el pueblo, porque Dios bendice, ¿sí? Él ve, dice, el que presta, el que da a Jehová, digo a los pobres, a Jehová presta, dice. Qué lindo, ¿no? Que a Jehová preste lo que usted da, las ofrendas, o como es, todo esto lo que Dios dice. Entonces, dice que prestamos, y Dios no deja sin paga. No es deudor de nadie Dios. Así que todo lo devuelve triplicado. Sí, dice que si usted diera un vaso de agua a un profeta, y por ser profeta, recompensa de profeta tiene. Y si un vaso de agua da a cualquiera de sus hijos, usted tiene recompensa. No se queda sin recompensa. Así que ser servicial es muy bueno. Es muy bueno. Porque Dios ve. El que premia es Dios. Y no es que nosotros demos porque alguien nos mire. Sino que no. Sino que Dios ve la intención del corazón y los deseos de nuestro corazón, y así que Él hace, ¿no? Hace como se dice, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos. Qué lindo, ¿no? Entonces, Pedro dice acá, da su declaración, que para Dios no hay acepción de personas, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Si usted quiere seguir leyendo, continúa todavía. El libro este capítulo hasta el 48. Leímos 34 versículos más, hasta el 48, casi 50 versículos son, pero la historia muy linda de que Cornelio había sido tenido en cuenta. Así es, usted tenido en cuenta también. Si usted que está del otro lado, si usted hace algo por Dios, ¿sí? Si trabaja para Dios, si trabaja con su prójimo, si ama a su prójimo, si cuida a su prójimo, entonces usted también, y también busque de Dios, y Dios verá que le va a premiar, ¿sí? Ya deje ese orgullo, deje de estar aquí, no, estos evangélicos sacan plata nomás, dicen, no, no es por plata, esto es por amor, ¿sí? Yo acá no cobro a nadie por venir y sentarme acá. Si no dijera, todos los que me están mirando, páguenme. No, yo no cobro a nadie. Esto es por amor. Dios me dio la vida, y entonces quiero que a otros también dé la vida, y quiero que muchos se salven y que no se vayan al infierno, porque muchos se van a ir para el infierno porque no han creído, porque no quieren obedecer la palabra de Dios, y bueno, están destinados, como dice la palabra en San Juan 3:18, dice, el que no ha creído y el que desobedeció, se condenó él solo, no que Dios le condena. Así que ya la persona está condenada, sola se condena al infierno. Y después se queja. Después dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Pero dónde está Dios? Porque si Él no quiso obedecer, ¿dónde va a estar Dios? Dios está, pero Él no quiere obedecer, bueno, Dios no puede hacer nada por nadie. Entonces, así que usted sea sensible a la palabra de Dios, sea una persona que ama su vida, ama a su familia, ama a los que están alrededor de usted, y verá que Dios va a hacer grandes cosas con usted, ¿sí? Oremos para terminar esto. Les demos gracias, ¿sí? Y oremos para terminar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, Señor, oh Santo Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias porque tú lo haces todo, Señor. Bendito Padre. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, Señor, porque está, Señor, aquí, Señor, estamos en este lugar, hablando y entregando este mensaje, Señor, que
yo sé que para muchas personas será de gran bendición, Señor. Y muchas vidas, Señor, cambiarán, Señor. Bendito Dios. Yo sé que tu palabra nos vuelve vacía, va y nos vuelve vacía, así que, Señor, confiado estoy en eso, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos mañana a las 4, sí, pero sin que no deje de compartir esto, sí, no deje de darle un me gusta, sí, suscríbase también en el canal de YouTube, sí, ahí estamos, sí. Así que el Señor nos bendiga mucho y hasta mañana.